Estimados amigos, es un placer saludarles. Mi nombre es Román Calapis y vamos a estudiar las enseñanzas que tienen que ver con el conocimiento interno. Esto está metido en la interpretación metafísica de la Biblia. Entonces vamos a adentrarnos a descubrir más acerca de nosotros mismos por medio de todo esto. Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta de cómo nosotros alineamos nuestra conciencia a lo superior. Estar en contacto con estas enseñanzas hace que tu mente esté ascendida, digámoslo así, esté pensando en lo divino, en lo superior, en las cosas que impactan de verdad en la vida y en el mundo. Y eso es justo de lo que se trata todo lo que vamos a ver. Hoy vamos a estudiar el reino de los cielos en nosotros. Esto es justamente cuando hablamos de la conciencia y cuando hablamos del cielo y del infierno, son dos estados de conciencia que se producen en el ser humano. Infierno es justamente el que está en flamas, es justamente el que está en fuego, el que está enojado, aturdido, el que está negativo, el que está pesado. Justamente en ese momento se está viviendo el infierno. No sé, porque yo los veo muy sobrehumanos, ¿verdad? Yo los veo muy trascendidos, pero a lo mejor conocen a alguien que ha sentido celos, que ha sentido envidia. Y eso es justamente como si te picaran con un tridente por allí, ¿verdad? En donde más te duele. Y justamente eso, ese tipo de sentimientos, el rencor, el odio, el tener pesar, es justamente vivir en ese estado de conciencia. Y por el otro lado está el estado de conciencia divino o celestial, que es justamente de lo cual nos toca ocuparnos en esta reunión del día de hoy. Dice Pablo de Tarso, el reino de los cielos está entre nosotros. Diría Jesús, lo que ates en los cielos será atado en la tierra. Entonces, de acuerdo con esto, me gustaría si alguien quiere darnos un significado al respecto, si alguien quiere participar, allí está. Te escucho, Elena. Sí, mira, para mí ya es más claro, lo he experimentado y es verdad, lo que tú mencionas. Entiendo de que no necesitas tú, ¿verdad? Román, mencionabas como que antes, como lo decían, hay procesos internos. Es verdad también eso. Si estás como tú no tienes armonía, estés enojado, estés ahora sí, pues contra los demás, o que estés criticando, juzgando, envidiando, todo eso, pues es un infierno. Yo siento, por ejemplo, sobre todo una también celosa, o sea, están en vivo infierno porque se imagina cosas que ni siquiera existen, ¿verdad? Y el reino de los cielos es cuando tú tienes toda esa paz, esa alegría, esa conformidad, que tienes la disponibilidad de poder compartir lo que tienes, ayudar a quien lo necesita, ir a visitar a un enfermo, No, tener tú la ya mejor estás lista, tú ya estás disponibilidad. lista para poner tu orden de la Madre Teresa de Calcuta, Elena. Cada Ay, vez me no, sorprende más. Ya que no, hagas todas esas cosas en un solo pues día, yo ¿verdad? lo he comprobado realmente que sí, apenas hoy estoy aquí en esto de la metafísica, he conocido realmente lo que es parte del reino de los cielos. Muy bien. Yo decía que me fuera y pensaría dónde me iban a mandar, ¿verdad? Pero ahorita sí, ya lo comprobé que sí está dentro de uno, tanto el mal o el bien, y uno decide qué hacer con ello, ¿verdad? Lo que yo siento, ¿verdad? Muy bien. Pero Ahí está también el reino de los Viviana cielos. conectada. A ver, Viviana, ¿qué nos quieres decir? Uh-huh. Hola, buenas noches. Entiendo que el reino de los cielos está entre nosotros, se refiere a que como pensamos, sentimos y actuamos es lo que vemos. Por ejemplo, si yo estoy teniendo buena voluntad, enfocada en el amor compasivo, como es adentro es afuera, es lo que voy a ver en mi exterior. Entonces, si yo pienso en armonía, pienso bien por las personas, eso voy a ver en mi mundo. Ese es el cielo. El cielo, ¿verdad? Es un estado Así es. de conciencia, como lo comparte Elena y Viviana, de bienestar.
Cuando te sientes bien, te sientes en paz, en fortaleza, en salud, en amor, estás en el cielo. Eso es muy importante. El gran asunto es que solamente a veces hay gente que dice, ay, llegué a Tulum, llegué a Cancún, esto es como el cielo, ¿verdad? O llegaron a un lugar, qué sé yo, a una hamaca y dicen, esto es una experiencia divina, celestial. Y entonces solamente se inspiran cuando van a retiros, cuando van a cumbres de montañas, cuando van a lugares bellos y dicen, ah, este es el cielo, porque lo están, digámoslo así, viviendo a través de un amanecer, a través de un atardecer, a través de algo lindo en la vida. Pero aquí nos dicen las escrituras algo más tremendo, dicen, está entre nosotros. Entonces quiere decir que no está en un lugar específico, quiere decir que no está, digámoslo así, como a veces pensamos justamente en la playa, solamente, ¿no? Sino que es un lugar permanente que está dentro de ti, que está alrededor de ti y que está entre cada uno de nosotros, en este caso, en este estado de conciencia. Ahí está Nilum y luego Saraí. Hola, buenas noches. Eso que dices es cierto. Yo les cuento, yo tengo mi propia empresa, mi propio negocio, pues, que aquí se le llama empresa, mi No, propio pues. negocio. Y en estas fechas, pues que uno tiene que gastar y todo, pues yo no tengo, aquí no hay el dinero que llega en América Latina, el aguinaldo, pues. Entonces aquí sale todo de mí, todo. Y pues a veces uno se inquieta un poco, pero el otro día, la semana pasada, estaba yo como muy feliz, como muy contenta y dije, yo me voy a enfocar en eso y mi Cristo se enfoca en lo otro. Digo, me voy a ir al cielo. Yo siempre digo, me voy a ir al cielo y en ese momento voy a ser feliz. Y a veces me saco así como los payasos de colores que sacan las mascadas, todos los decretos que uno ve en los cursos y ahí voy cambiando mi chip. Y para mí ese es mi cielo. O por ejemplo, a veces, no sé, un cielo es tomarse una bebida rica o un helado o hasta hacer pipí es rico y eso es mi cielo. Entonces, el cielo está en la decisión que yo tomo de estar bien y es cuando me subo al cielo. Vamos, ahí está Saraí también. Sí, para mí el cielo que está dentro de nosotros es cuando a través de situaciones y sobre todo sobre la enseñanza de la religión que sea, es como cuando nos toca a Dios o en nosotros, sería cuando despertamos nuestro Cristo interno. Y cuando está despierto nuestro Cristo interno, ya está el reino entre nosotros. Eso pienso que es. ¿Y cómo sabrías que tienes tu Cristo despierto, Saraí? Porque ya se vuelve un hábito la necesidad de tener de acercarse a Dios de acercarse a Dios y tener esa necesidad de que ya no es una necesidad, sino ya es parte de tu vida, ya está en ti, ya es como algo natural, como traer una ropa o como traer unos zapatos, de que siempre lo tienes que tener contigo, que está dentro de nosotros ya, como la llama trina, lo que lo llamamos la llama triple, que ya está dentro de nosotros y ya es por naturaleza tener la buena voluntad, la sabiduría, el amor, despierto ya de que ya te nazca y ya no tenga necesidad que alguien te diga dale o ayúdalo, sino que ya ese reino ya lo tienes dentro de ti. Sí, tú eres del club de Elena, ¿verdad? Que también ya están trascendidas. Ustedes ya viven en el cielo, nada más se deberían se dedican a bajar a participar de las charlas de metafísica desde ese estado celestial. Qué bueno. Ahí está Sonia. Hola Román, hola a todos. Pues yo pienso que cuando decimos que el reino de los cielos está entre nosotros, es cuando vemos la manifestación de las cosas buenas en nuestra vida. Empezamos a ver, bueno, en mi caso, he empezado a ver más cosas bonitas que discordantes. Está cambiando mi vida y pienso que eso es el reino de los cielos, que se esté manifestando algo bueno. Ok, muy interesante. Aquí hay otra palabra que vale la pena analizar que
que tiene todo, cambia todo el contexto de lo que estamos hablando. Ya vimos el cielo, ya vimos el rey, ya vimos que está entre nosotros y ahora el reino, ¿verdad? Ahí está Dani Anuncio. Hola, buenas noches. Pues yo Buenas noches. no sé qué significa, pero tengo la intuición de que el reino de los cielos está entre nosotros. Se refiere a que Dios está en todas partes, Dios está en el supermercado, Dios está en mi casa, Dios está en mi corazón, Dios está en todos lados. Entonces, quiero pensar que se trata más o menos de eso. Muy bueno, muy bueno. Justamente, metafísica lo que enseña es a reconocer o a practicar la presencia de Dios. Y en este caso, justamente es una declaración, como tú lo mencionas, que Dios se encuentra en cada parte en donde se le reconoce. O sea, diríamos, ¿verdad? Como el decreto del Arcángel Miguel, Dios es la única presencia. Dios es el único poder, Dios es la única sabiduría, Dios es el único amor, Dios es la única sustancia. Entonces, de algún otro modo, eso que mencionas quiere decir que en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier persona, se puede activar esa conciencia divina. ¿Sí? Es muy, muy interesante. Y allí está luz también. Hola, buenas noches. Bueno, yo no estoy muy ascendida todavía, pero bueno, ahorita en la mañana algo que me di cuenta es que, bueno, los musiquillos de ahí de mi colonia estaban tirando cohetes. Eso. Y la verdad sí estaba como un poco incómoda, entonces estaba escuchando el video que mandan regularmente de los PMFOX. Y precisamente fue cuando me di cuenta que estaba pues, en una vibración muy baja porque estaba muy molesta. Y fue cuando empecé, pues, ay padre, perdón por el mal uso de tu energía, y empecé precisamente a hacer decreto para el decreto que nos acabas de dar para los niños, porque pues eran niños los que estaban mandando. Y en automático empiezo a hacer el decreto así y les fortalezco para que fortalezcan su Cristo interno y dejan de tirar cohetes, o sea, se desaparece, y ahí es donde creo que nos polarizamos, pues, de estar de estar, pues, precisamente como lo dijiste hace ratito, en el infierno, al reino de los cielos, o sea, al darnos cuenta cómo estamos en una vibración y cambiarla hacia el otro extremo. Bueno, esa es mi interpretación, no sé si... Sí, es muy valioso lo que comentas, Lucy. Entonces, de acuerdo con esto, el reino el cielo es una decisión de cada persona, pero obviamente requiere esta posibilidad de ver y darnos cuenta dónde estoy morando, dónde me encuentro, dónde está mi mundo de sentimientos. Y con base en eso que podríamos entonces sí cambiar y pasar del infierno al cielo. Entonces, la verdad es que muy bien resuelto, Luz. Yo me hubiera ido a tronar cohetes con los niños, lo hubiera resuelto de distinto modo. Yo soy piromaníaco, aquí me confieso de una vez. Entonces, todo donde saquen chispas, fogatas y todo eso es lo mío, pues. Entonces, pero bueno, qué bueno que tú les apagaste su fueguito a los niños, Luz. Y bueno, nuevamente la palabra reino. Y allí es donde cada vez que nosotros veamos la palabra reino, quiere decir lo que reina, lo que gobierna, lo que rige, lo que controla. ¿Vamos? Entonces, si nosotros estamos diciendo el reino de los cielos está entre nosotros pensamos en un reino, pensamos en un lugar, pero en realidad es el gobierno, el control de lo divino está entre nosotros. Está ocurriendo en la presencia del lugar en el que estamos, pero que cada uno de nosotros tiene que hacer consciente. O sea, es muy bonito declararlo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como se dice. Entonces, tendríamos que hacer una oración, tendríamos que hacer una invocación, tendríamos que hacer un decreto y decir, yo soy la presencia del Cristo en esos niños. Yo soy la presencia de Dios actuando en este negocio. Yo soy la presencia de Dios actuando en estos seres. Yo soy la presencia divina
trabajando con controlando esta situación. Y entonces allí se acaba el drama, se los tengo que decir así. Por más que sea discordante, negativa, infernal la situación que estén viviendo, el reino de los cielos es un reino suave. O sea, no es, eso va a entrar con suavidad a sus vidas, a su día a día, a su trabajo. Ese reino, hay que aprender a habitar en el cielo, y eso es lo que enseña metafísica. Pero ustedes han tenido experiencias celestiales en su día a día. Yo les comparto dos que yo viví y una que me contaron. Número uno, una vez que fui a Disneylandia, yo vi que allí justamente era es el lugar más feliz del mundo. Ese es como un decreto que tiene ese lugar. Y entonces yo dije, yo quiero vivir aquí. Dice mi decreto, yo decreto que viva donde viva, yo voy a vivir en Disneylandia. Y entonces pasó algo muy curioso. Bueno, la verdad es que donde quiera que ando me la paso muy bien. Se cumple ese decreto de estar feliz o de estar con cosas lindas o cosas felices a mi alrededor. Pero lo segundo fue muy interesante. Llegué con un señor, con un empleado de allí de Disneylandia, y me dio una ciudadanía honoraria de Disneylandia. O sea, me dio un sello que dice, usted es ciudadano honorario de Disneylandia desde ahora. Y eso, yo lo vi normal. Dije, todo mundo que va con los empleados de Disney se los dan. Pero entonces lo empezaba a traer y todos me decían, ¿de dónde sacaste eso? ¿De quién los está dando? ¿De dónde los dan? Y en realidad me di cuenta que no era común que dieran esas ciudadanías, pues, de Disneylandia. Pero como, digámoslo así, yo lo creí, yo lo sentí, yo dije, yo quiero vivir en Disneylandia, pues así ocurrió. O sea, eso se queda contigo y tú te quedas allí en ese estado. Entonces, aprendí a hacer eso. Aprendí, digámoslo así, a decretar dónde quiero vivir o en el estado de conciencia donde quiero vivir. Otro día fui a Suiza, en específico a Zúrich, que es una ciudad maravillosa, es donde están las universidades, donde daba clases Albert Einstein y todos estos próceres, ¿verdad?, de la química, de la física y demás. Y entonces también dije, yo quiero vivir en Suiza, o sea, en el estado de conciencia, si me hago entender, porque eso es justamente el estado de conciencia de vivir en un sitio lindo, vivir con felicidad, vivir. Y entonces ustedes seguramente tendrán vivencias donde ustedes se sienten como en el cielo. Y entonces pueden decir, mi lugar es el cielo. Yo decreto vivir en el cielo, yo decreto vivir en Disneylandia, yo decreto vivir como yo me la pasé en estas vacaciones en Zúrich, yo decreto vivir como me la pasé y eso es un estado de conciencia, es lo que quiero puntualizar en este asunto. En otra ocasión, una persona, digámoslo así, en algún momento contó que cuando sus papás lo llevaban a la escuela, muchos de los días eran muy fríos, pero que en la salida del garage de su casa les pegaba un rayo de sol directamente en la mañana y que él en lo que esperaba que sacaran el auto sus papás, se ponía en el rayo del sol. Y entonces él sentía justamente que ese rayo de sol le calentaba, y de hecho lo hacía, le calentaba todo su cuerpo. Y entonces dice, yo cada vez que siento frío, ahora visualizo como que estoy recibiendo ese rayo de sol que me pegaba directamente cuando yo estaba fuera del garage. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que se me calienta automáticamente todo el cuerpo. O sea, es
todo tiene que ver con un estado, digámoslo así, mental o un estado de conciencia. Y eso es justamente el asunto de decidir cómo queremos cada uno de nosotros vivir y en este caso decretarlo, invocarlo. Aquí es muy importante asumir el poder que tiene el verbo o la oración, el decreto en cada uno de nosotros, porque eso es lo que determina hacia dónde va a ir nuestra energía y nuestra vida. Entonces, dice Rubén Cedeño, el reino de Dios es un estado de conciencia interno de completa felicidad y perfección. Es nuestro verdadero hogar. Entonces es allí tu sitio feliz, pues. Obviamente con personas que también sean felices, con paz, con libertad. Es muy importante que tú te sientas en paz. Y hay veces que hay cosas que desaparecen de nuestra vida. Ahora que estamos haciendo el cierre de fin de año, hay que trabajar el desapego porque hay personas que quizás queremos mucho, pero que ya no siguen con nosotros para el próximo año. No porque hayan trascendido, a lo mejor otros sí, sino porque a lo mejor ya no quieren estar con nosotros. Y eso es respetable, es respetar su libertad de esos seres. ¿Y qué es lo que uno tiene que trabajar? Pues ese desapego. Pero cuando tú trabajas ese desapego y cuando tú sueltas y cuando tú le dices a esos seres, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre, y entonces tienes este deseo justamente de liberación, se te libera y sientes una paz, sientes un cielo, sientes una armonía. Y ahora sí, es cuando solamente quisieras o dices, ya no me voy a meter en más líos, ya voy a estar, digámoslo así, en un plan de felicidad con personas felices, voy a tratar de compartir lo más posible en situaciones lindas, en sitios felices, en posibilidades superiores. Y entonces, ahora sí que entra dentro de ti ese deseo de vivir en el cielo y empiezas a vivir en el cielo. Se los tengo que advertir porque pasa. Cuando la gente te ve en el cielo, la gente se pregunta cómo es que esa persona vive en el cielo. Y otras personas no se preguntan y entonces en ellos puede engendrar esos sentimientos contrarios. ¿Y cuál es el punto ante esto? Que no debes dejar que nada te saque de ese cielo. Una vez que tú lo logras, mantente allí. Como hayas llegado pues con tus decretos, con tus estudios, con tus charlas, con tus libros, con tu meditación, con tu visualización de la luz envolviéndote, como tú hayas llegado a ese estado, porque eso pasa en metafísica, llegas a un estado, digámoslo así, neutro. Llegas a un estado donde ya no tienes peleas, no tienes las luchas que tenías antes, se resolvieron las cosas que te aquejaban, estás como en un momento neutro, digamos, donde dices, no tengo nada que me increpe, que me aturda, que me dañe, pero tampoco tengo una cosa excesiva así de que me llame de felicidad o de, digámoslo así, de cuando estamos muy, muy felices, ¿cuál es la palabra? Que cuando se desborda la felicidad. Euforia. De euforia, exacto. Entonces dices, yo estaba acostumbrado a vivir en esos dos polos, o en la ansiedad, en la discordia, en la lucha, o en la euforia. Y ahora estoy como en un punto neutro donde dices, pues ni para un lado ni para el otro. Pero ese lugar es el cielo, es un punto, digámoslo así, es un punto de equilibrio de tu vida. Es el camino del medio que han enseñado los grandes sabios. Es justamente vivir bajo este árbol de la vida. Y eso atesóralo, digámoslo así, porque eso es muy poderoso, eso es muy lindo, porque allí todo es posible. Desde allí puedes construir muchísimas cosas. Desde los otros estados no, ni desde la ansiedad ni desde la discordia. Entonces, todo lo que va, digámoslo así, de ese cielo es para ti. Y la vida te va a ir dando cosas muy bellas. Hay cosas que uno aprende en metafísica que recibe por gracia divina, por gracia celestial. Por solamente quedarte en el lugar, es como si toda la vida estuviéramos moviéndonos del lugar. Y tú dices, Dios, por favor, dame esto. Pero como te desesperas, te mueves del lugar y te cambias de lugar. Y donde tú pediste,
pues cae eso que tú pediste. Y luego dices, Dios, dame esto otro, pero te desesperas, te cansas y te vas, te mueves a otro lugar. Y digámoslo así, las bendiciones no te alcanzan porque tú estás desesperado o están en esos dos estados de ánimo que cambiantes, pues. Pero cuando tú te llegas a ese lugar de equilibrio, cuando tú llegas a ese punto donde dices, de aquí soy, aquí me siento bien, no sé qué estoy haciendo, no sé en realidad qué va a ser de mí, porque es también una incertidumbre, pero yo me siento bien, esto sabe bien, esto me gusta, esto lo estoy compartiendo, esto es distinto a lo que yo había vivido, es una experiencia y una situación distinta en mi vida, entonces quédate allí, porque entonces allí sí te van a llegar todas las bendiciones, porque Dios, la vida, la presencia va a saber dónde encontrarte siempre, no en el cambio, en lo abrupto y demás. Entonces a veces el reino de los cielos está en compañía de ciertas personas o en compañía de nuestro grupo o en una enseñanza o en un entendimiento o en un libro, ¿me entienden? Y eso es muy valioso que nosotros lo atesoremos, lo llevemos con nosotros y aprovechemos las oportunidades que la vida nos da para compartir en esa posibilidad, porque el reino de los cielos no es solo un lugar, no es solo un momento, es una constante si nosotros así nos disponemos. Entonces esto es parte justamente de lo que nosotros debemos, una vez que tengas el cielo, guárdalo, o sea, protege tu cielo. ¿Qué puede pasar? Como te sientes tan bien y demás, pues llega gente que te empieza, qué sé yo, como te ven tan bien, pues te empiezan a solicitar que les hagas o que les ayudes o que te dediques a ellos o que hagas cosas que en realidad te van a sacar de tu cielo. O sea, como ellos no saben cómo obtener eso, también lo quieren. Tú puedes decirles, esto es metafísica, si quieres, estúdiale, esto está disponible para todos, pero las personas confunden eso y entonces dicen, te quiero a ti, o quiero lo que tú traes, pues, y en realidad te chupan, ¿verdad? Y te dejan chupado, porque uno a veces en esta cuestión, pues no se da cuenta de cuánto eso ocurre. Entonces, muy importante, ese es un tip extra de guardar ese estado celestial. Cuando tú lo consigas, quédate allí y manténlo lindo. El reino de los cielos es el contacto con esa presencia divina, el gran yo soy. Ahí está Idalia con su mano levantada. Hola, buenas noches. Román, eso que dices sería como que hacerle la tarea, ¿no? Algo así sería, o sea, como cuando se empiezan a apoyar mucho, mucho, mucho de ti, que ya a lo mejor les está quitando uno esa oportunidad de que sean ellos quienes pongan en práctica a lo mejor un decreto que les des o un tip que les des, alguna herramienta y que ellos lo empiecen a practicar en su vida y que vean cómo les funciona y entonces dicen, decrétame tú o tú quítale poder, dicen algo negativo y a veces te dicen, quítale poder y yo, ¿por qué yo? Dilo tú porque tú dijiste algo negativo, o sea, quítale poder tú porque tú lo hiciste, o sea, sería algo parecido. Sí, buscan como un atajo, una ruta facilonga a un trabajo de conciencia. Y entonces en realidad no va por allí, o sea, el trabajo es que cada persona tiene que lograr su propio cielo, para que en verdad sea un cielo y para que en verdad perdure todo eso. Entonces, ante ello, pues las personas no se dan cuenta y quieren a veces solamente que se les resuelva eso de manera fácil. Y sí es fácil, pero se necesita tu comprensión o entendimiento. Y puede hacérseles muy fácil, qué sé yo, de pronto, pues tú ya no tienes asuntos, qué sé yo, de carencia económica, supongamos, ¿no? Y entonces las personas te ven muy bien y entonces te invitan medio raros, por decirlo de un modo bonito, ¿no? O sea, son cosas que en realidad la gente, pues no, quiero decirlo del modo más positivo, pero
quiere aprovechar eso o ese cielo o ese bienestar que tú traes. Entonces, eso es a lo que me refiero cuando digo guardar todo esto. ¿Me entienden? Porque, pues sí, o sea, el gran asunto es mantener en ese cielo. A veces el buscar esos estados polarizados nos pueden sacar de ese cielo. Entonces, lo mejor a veces es quedarte como en ese estado, ver cómo empieza todo a acomodarse, cómo empiezan a llegar el bien, las bendiciones, todo lo mejor y lo superior a tu vida y ir con ello. Y entonces, como uno diría en metafísica, yo soy aceptando. En ese punto, yo soy aceptándolo todo. Y entonces es allí donde vienen cosas lindas, viene amor, afecto, sabiduría, fe, paz, prosperidad. Y como dice Connie Méndez, sin que tú tengas que mover un dedito. ¿Por qué? Porque estás en el lugar correcto. Entonces, a veces la mejor oración es justamente quedarse en donde está justamente esa armonía y ese equilibrio. Entonces, esto es muy importante. ¿Tienes alguna duda, Elena? No se te escucha. ¿O tú, Mire, ya tienes alguna duda? Hola, Román, buenas noches a todos. No, yo solo quería decirte, ¿no?, que en realidad también para estar en ese cielo, en ese estado de conciencia, hay un trabajo interno, es un trabajo que uno mismo lo hace, ¿no? Sí. Al estar presentarse, al razonar, al meditarlo sobre todo, ¿no? Entonces es como que también es muy, muy de uno. Sí, dice Matt Fox que es el entendimiento o tu comprensión, que es justamente el esforzarnos en comprender estas cosas. O sea, puede sonar muy fácil lo que estamos diciendo y es qué maravilloso, pero ya viene un segundo factor donde uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo esto ocurre en mí? ¿Cuál es ese momento que yo encuentro en conexión con el cielo? ¿Dónde me he sentido conectado con mi presencia divina? ¿Cuándo he sentido a Dios? ¿Cuándo descubrí a Dios por primera vez o pensé en algo superior por primera vez? Y entonces una vez que lo tienes, aférrate a ese sentimiento, quédate allí, ama ese sentimiento por sobre todas las cosas. Conecta con esa presencia porque allí está justamente tu mero mole, como decimos en México, ¿verdad? Todo lo bueno. Entonces, dice por acá, el reino de Dios es el ámbito de bondad, fe, sabiduría, inteligencia, amor, armonía, belleza, pureza, verdad, salud, vinculación, prosperidad, paz, misticismo, devoción, perdón, amor compasivo, orden ceremonial y transmutación, en el que vive todo el que estudia y practica las enseñanzas del ser universal. Y ahí es donde viene, como tú te metes a vivir como el ser vive, entonces al ser nunca le hace falta nada, a ti se te prospera en todo. Al ser siempre se le manifiesta su salud, viene la salud para ti. El ser siempre tiene amor, el amor se expresa a tu alrededor. Y ese es el punto donde a veces nosotros limitamos esas cosas en nuestra vida por falta de comprensión. Entonces es allí que si hay algo positivo, bueno, en este caso que viene vía o Dios mediante, o sea, una vía divina, eso es algo que nosotros podemos aprovechar y aceptar. ¿Saben? Eso es justamente cuando se trasciende cualquier interés personal por un interés divino o un interés en lo superior. Entonces, vamos allí con el reino de Dios. Dice el Maestro Jesús, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Entonces, el reino de Dios ya vimos que es que la presencia divina tome el control de nuestros asuntos, que gobierne en los aspectos que nosotros a veces no sabemos cómo dirigir. Y entonces allí empieza a ocurrir cosas interesantes. Y la justicia divina, ¿verdad? El reino de Dios y su justicia. ¿A qué nos referiremos cuando hablamos de la justicia divina?
se cumplen las leyes. Que se cumplan las leyes, exactamente. O sea, es, número uno, saber que existe ese bien. Pero si una persona actúa discordantemente, está odiando, por más que esté invocando el amor, la paz, la fe y demás, si está odiando, pues lo justo para ti o tu justicia va a ser que venga el odio. Si todavía mantienes rencor con alguien por ahí, pues no puede haber justicia, o más bien lo justo para ti es que se presenten cosas odiosas o desagradables. Entonces, la justicia en lo divino es que tú actúas justamente con ese amor divino o ese paz, esa fe, esa libertad y se la das también a los demás. Ahí es donde está esta clave del día de hoy, ¿verdad? Para tenerla bien. Oye, Román, sí. Y en eso de la justicia divina me pone a pensar que es ahí cuando nosotros, si recordamos las leyes del ser, podemos decretar que se manifieste esa justicia divina, ¿cierto? Es que el asunto es que la justicia es lo justo. ¿Cómo así, Anilú? Miren, les voy a mostrar este que me compré hace poquito. Es un llaverito de un astronauta, porque me gustan las cosas del espacio y así, ¿no? Entonces aquí el llaverito y me gustan estos y así. Para las llaves, porque a veces parezco amo de llaves, ¿verdad? Entonces tengo que jalar las llaves correctas. Entonces cuando yo compré este llaverito, me dijeron, ¿qué te gusta? $5. Y a mí me pareció, $5 es muy buen precio por ese llaverito, con lo que voy a ganar, porque mira, trae su cascabelito, trae su cintita, está bonito, etc. Y entonces lo justo fue que yo pagara $5 y me dieran este llaverito. O sea, eso es, digámoslo así, eso es la justicia. Cada quien tiene lo que acepta y lo que merece, o sea, lo que le corresponde. Pero si me hubieran dicho este llaverito, $500, yo digo, está muy bonito, pero eso no considero que sea el valor para mí. Entonces, ¿qué pasa allí? La realidad es que lo justo es lo que cada uno de nosotros aceptamos en nuestra conciencia. Aún si fueran $500 y yo hubiera dicho, sí, dámelo por $500 porque no había encontrado ese llaverito antes. ¿Me entienden? Lo justo, no hay nada erróneo en eso, porque yo lo acepté. O sea, me corresponde a mí pagar un llaverito de $500 aunque saliendo lo encuentre en 5. Pero en estas ideas, digámoslo así, fue justo comprarlo en 5 o en 500. ¿Por qué fue justo? Porque yo lo acepté. Entonces, con respecto a lo divino, cuando una persona cree que para triunfar en la vida tiene que luchar, tiene que pelear, tiene que pasar por encima de los demás, y de hecho lo hace, lo justo es que a esa persona también le ocurra lo mismo. Y al revés, que luche muchísimo para obtener todo lo que ocupa. ¿Por qué? Porque en su mente, para conseguir el éxito, está el luchar, el pelear, el blandir la espada, el luchar contra la gente, el dominar a los otros. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa persona va a tener que vivir y luchar por todo eso, nada más para conseguir lo que esa persona cree que es el éxito. Entonces, lo justo es que a esa persona se le dé lucha, problemas, situaciones, personas conflictivas. Eso es la justicia, Anilú. Por eso dicen que la justicia es ciega. Porque la justicia no anda viendo, no es de contentillo, no dice, ay, Anilú, da charlas de metafísica, vamos a ponerle algo bonito. No, lo justo para Anilú es lo que Anilú tiene en su mente. ¿Me entiendes? O sea, por eso dicen las escrituras fortísimo, y al que tiene se le dará más, o sea, al que tiene su conciencia, se te va a dar más conciencia, te va a dar más luz, más entendimiento, y al que no tiene se le quitará. ¿Por qué? Porque en realidad todo tiene que ver, esa es la justicia
divina. Porque hay gente, me perdonan, ¿verdad? Pero hay gente cursi que dice, yo soy buena, yo voy a la metafísica, voy al templo, ayudo, doy de comer a los pajaritos en la calle, si me encuentro un perrito, le busco hogar. Pero si piensas que la vida es cruel, que la vida es mala y todo eso, lo justo para ti es que te pasen cosas crueles y malas, aunque tú seas la Madre Teresa de Calcuta. Me perdonan. Es fortísimo, porque todo es un estado de conciencia. Entonces dicen las Escrituras, busca el reino de Dios, busca esa conciencia divina y busca la justicia que viene a través de esa conciencia divina. Dios es amor. Entonces todo mundo, todas mis interacciones con todas las personas tienen que ser amorosas, amables. Dios es bondad. Todo busca que me vaya bien, porque la vida es bondadosa conmigo. Dios es prosperidad. Todo me tiene que salir bien, todos mis negocios tienen que funcionar porque la vida me quiere así. Y esa es la justicia para ti. Por eso uno decreta, digámoslo así, para buscar el reino de Dios y la justicia en nuestra existencia. Porque si nosotros decimos, yo creo que sí, pero en realidad nunca lo buscamos, entonces, ¿cuál es la diferencia de ti con otra persona? Si solamente el decreto, solamente, digámoslo así, el movimiento de todo eso. Entonces, ahí es donde todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Como tu mente está en el pensamiento correcto, en la búsqueda de lo divino, entonces en lo divino está la ley del ser, donde dice todo es uno. El amor, la prosperidad, la paz, la fe, por ley de síntesis, todo eso baja a tu vida como uno solo y se te empieza a acomodar todo tu asunto, mientras tú te mantengas en ese reino divino. Ese reino divino ya vamos viendo entonces que es muy interesante. ¿Qué pasa? A veces la gente busca primero la fama, la fortuna, el poder, el dinero, los recursos y luego con lo que le sobra ver algo divino. Y pues hay libre albedrío, esa es la realidad. El gran asunto es justamente que están haciendo lo contrario a esa enseñanza. ¿Cuál sería el proceder contrario? Primero buscar justamente lo superior, primero conectar nuestra mente con lo divino y ahora sí, procede en todos tus negocios, en todos tus asuntos, habla con toda la gente que ocupes, haz tu trabajito y te va a ir muy bien porque tú colocaste primero tu brújula en donde debía. Primero pusiste dónde está tu norte y con base en eso, todo lo que tú hagas te va a llevar justamente a ese bienestar o esa paz o esa tranquilidad, a ese cielo, pues. Entonces, allí es donde están nosotros en metafísica, conocemos los rayos. Y entonces decimos, la presencia divina del amor está en esta familia. Dios es amor. Y entonces en esta familia está presente Dios como amor. Dios, 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 Dios. Y luego usas el nombre de Dios en ti. Yo soy amor divino, yo soy amor divino. Y visualizas el rayo rosa aparte y ves a toda tu familia involucrada, metida en ese rayo rosa. Yo soy el amor divino en esta familia. Yo soy el amor divino entre estos hermanos. Yo soy el amor divino con sus padres. Yo soy el amor divino que gobierna esta familia y todas las familias. Dios, 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 Dios. Y te pones así a hacer el reconocimiento, en este caso, de ese factor divino, que es, por supuesto, de vital importancia en nuestra vida y en nuestro mundo. Entonces, en metafísica aprendemos a reconocer la presencia de Dios por medio del uso de los rayos, que no es poca cosa. Es una técnica muy avanzada, digámoslo así, es de las últimas técnicas disponibles que tiene el ser humano para hacer estos trabajos o estas invocaciones o estas fórmulas de enseñanza metafísica. Y así es como nosotros pues vamos avanzando con todo este propósito. Entonces, vamos de la mano con eso. Dice don Rubén Cedeño,
Si tú tienes a Dios en el primer lugar de tu vida, Él también te tendrá a ti en el primer lugar de la suya. O sea, allí es donde tú te vas conectando con cada una de las cuestiones o de las fórmulas que corresponden a tu día con día o a tu existir. Entonces, puedes concienciar esta afirmación, podemos decretarla, ¿verdad? Si ya hemos meditado en esto, si lo pensamos, si lo sentimos, si lo entendemos, digámoslo así, para nosotros y para nuestra vida, podemos decir, Dios mío, tú estás en el primer lugar de mi vida, así que ponme en el primer lugar de la tuya. Y te pones allí, ¿verdad? Primero Dios. Antes de querer resolver con cualquier otra cuestión, pongamos a Dios de primero en esa situación. Les he contado cuando se me perdió mi pasaporte. Hice de todo hasta que me acordé que existía la metafísica. Y entonces empecé a decretar y dije, Dios, 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 Dios es solución, Dios es mi pasaporte, Dios ya me dio mi pasaporte, Dios quiere el bien para mí, Dios resuelve cualquier situación. Y me puse Dios, Dios, Dios. Y yo bien feliz. Y pasó que cuando abrí los ojos venía un bus directo hacia mí, me echó las luces, se paró frente a mí y me dijo, passport. Yo le dije, sí. Y dice, súbete, yo te llevo. Y me llevó quién sabe a dónde, con quién sabe qué persona que tenía mi pasaporte, me lo entregó y me devolvieron al aeropuerto para poder tomar mi vuelo. Pero yo ya había hecho todo, ya había llamado a la línea de emergencia del aeropuerto, ya había corrido allí por todo el sitio buscando el pasaporte y en realidad la solución estaba más cerca de lo que yo pensaba. O sea, en mi propia mentalidad. Estábamos a un decreto de distancia de todo esto. Entonces, es allí donde uno cambia el switch y ahí es que uno aprende a invocar a Dios con todos estos principios. ¿Qué es cómo decretamos en metafísica? Ya vamos viendo que tú decretas la cualidad que ocupas donde sea necesario. Entonces, en tu economía, Dios es prosperidad. En tu salud o en tu cuerpo, Dios es salud. En tu familia, Dios es unión. En tu trabajo, Dios es prosperidad. En tu ciudad, Dios es inteligencia. En tu país, Dios es orden divino y Dios es gobierno divino. Y así empiezas tú justamente a hacer la invocación, pero es muy importante hablar con Dios. Ustedes tienen contacto directo con Dios, no necesitan ningún intermediario. Por eso no les va a funcionar que vayan con ningún medium, ningún oráculo, ningún que te lea las cartas, que te lea las manos, que te lea el trasero, que te lea el péndulo, que te lea nada. Porque ustedes tienen contacto divino con Dios directamente. Digámoslo así, tienen vara alta. Y eso es justamente una herencia que se tiene en metafísica. No me pregunten por qué, porque tampoco es como que lo tenga muy, muy claro. Pero eso sí es posible. Entonces, con el uso del yo soy, tú hablas directamente con Dios y tú tienes la posibilidad de hacerlo. Allí está, en este caso, en favor tuyo y de los demás. Y entonces, allí sí, ¿verdad? De eso es de lo que se trata. Si hay alguna duda al respecto de lo que acabamos de ver, estamos libres, disponibles. De cualquier forma, pues seguiremos informando con más enseñanzas metafísicas que corresponden con todo esto y vamos a ir avanzando a más detalle con todas estas enseñanzas. Pero sí, es muy importante saber que nosotros todo el tiempo estamos alineándonos o no con esa fuente divina, con esa paz divina o con ese lugar divino, y es muy importante por eso este poder de afirmar y expresar esa ley del ser en cada uno de nosotros. Ahí está Anilú con su mano levantada. Yo tengo una pregunta para ti, porque
lo que dijiste hace rato con tu historia del pasaporte, creo que a todos nos ha pasado en algún momento que nos aprieta el zapato con algo. A mí me pasó con las escrituras de mi departamento, así como tú más o menos. Pero creo que cuando nos aprieta el zapato, uno es cuando ya ves que ya no se puede más, que dices, en mi caso fue como de ya no sé qué hacer, ya lo busqué papel por papel, aquí en México, acá, allá, y hasta que no me puse así como tú dices, pero algo pasa que nada más me pongo así cuando algo ya de plano ya, o sea, como que primero uno lo quiere resolver con sus medios y ya después cuando dices ya no encuentro más que Dios y ya te pones en eso, ¡pum!, se hace la magia. Ujú. Y entonces, ¿a ti te pasa igual o tú siempre estás así como que ya con tanto tiempo estudiando tú ya estás como más así, digo, para saber, o Mira, sea, porque uno va siguiendo el camino del facilitador, uno va aprendiendo, ¿no? Yo digo, ay, yo quiero ser como Román, yo quiero ser como Román, a veces me pongo y digo, espera, aquí. no, sí, pero primero te tengo que decir que tú no vas a ser como nadie más que como Anilú. Entonces, ahí se te va a cebar. Dos, el punto es que yo creo que son etapas que cada uno de nosotros va viviendo auténticamente. Y yo ahorita, por ejemplo, estoy en una etapa donde he aprendido a no, ¿cómo decirlo así?, a no pedir nada, más que en este caso la cuestión del reconocimiento de lo divino. O sea, en el trabajo, digámoslo así, de lo divino, o en el entendimiento de lo divino, o en la conexión con lo divino, es que yo he aprendido que todas las necesidades o todo lo que tú ocupas se viene y se acomoda. Y eso, por supuesto, tiene sus fases, tiene sus tiempos, tiene sus momentos, como dice la enseñanza, los tiempos de Dios son perfectos, pero en realidad cada vez que nos metemos a metafísica, y yo lo que pido o lo que busco es que mi brújula esté, digámoslo así, adecuada, y en este caso para poder saber y para poder entender qué es lo que está sucediendo. Y entonces pasa algo muy interesante. Solamente la observación de algo da el sostenimiento de eso mismo. No sé si me hago entender. O sea, solamente, ¿qué es lo que suelo hacer yo? Yo soy muy preguntón por naturaleza y también de formación. Estudié periodismo y demás, entonces pregunto cosas cosas que no es común que la gente pregunte. Pero yo digo, por ejemplo, ¿y qué pensaste? ¿O qué dijo esta persona? Y luego, ¿cómo fue? ¿Y qué pasó aquí? Justamente porque estoy haciendo la historia completa como de los puntos clave o de los motivos para ver dónde pudo haber habido un error al respecto de algo. Y entonces, solamente cuando obtengo o cuando hago las preguntas que necesito, entonces como que todo se responde y todo se acomoda y todo se coloca en el lugar correcto. ¿Me entiendes? O sea, es como una posibilidad de observación. Entonces, en algún momento aprendí que justamente Dios es el ojo todo avisor, que prevé y provee todo por adelantado. ¿Qué quiere decir esto? Que el ojo de Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Entonces, si tú por adelantado prevés las cosas, dices, pues ¿qué voy a ocupar en el próximo año? Pues ocupo que hacer un viaje, o ocupo sacar esto adelante, ocupo esta empresa, ocupo ayudar a estas personas en este proyecto, quiero contribuir en esto otro. Entonces,
Y entonces tú empiezas a decir, bueno, ¿qué se ocupa para eso? Más que qué necesito para eso, es qué se necesita para suplir o sustentar eso. Y entonces cuando tú vas viendo, ahora sí que todas las listas de recursos, cuando vas viendo todo lo que es necesario, cuando ganas conciencia de esa situación se cubre por sí sola. Es como si justamente como tú estás en el lugar correcto, te empiezan a llegar y entonces viene el recurso para eso, viene la alianza para eso, viene una persona que te dice o te enseña esas cosas que tú necesitabas saber para eso y se te va acomodando todo eso. Entonces, yo aprendí a no ser testarudo también, porque les he contado esta historia quizá donde muchos años, o sea, prácticamente desde los 25, me puse furiosamente a dar charlas de metafísica. Yo no quería hacer otra cosa en mi vida que fueran charlas de metafísica. Y entonces en mi trabajo, mi socia me decía, Román, mira que hay un curso de esto para que lo tomes o aquí. Yo decía, no, o sea, yo le daba el avión. No, yo así, porque yo quiero dar charlas de metafísica. Y me insistía pasando otros meses, Román, mira, aquí está este curso, ¿quieres tomarlo? Y yo otra vez le daba el avión. No, porque yo quiero dar charlas de metafísica, yo quiero, es lo único que deseo hacer ahora en este momento, dar metafísica. En una de esas le acepté, pasaron 1 o 2 años, y le acepté su sugerencia, que no era sugerencia, era parte de todo esto. Y entonces los cursos que ella quería que yo estudiara eran cursos de formación docente, de diseño instruccional, de cómo impartir enseñanza, de cómo conformar grupos, de cómo conformar matrículas, estudios. Y cuando me metí allí, dije, espérate, es que todo esto lo necesitaba y todo esto a lo que le va a servir es a metafísica, por supuesto a mi trabajo también, pero en realidad todas esas herramientas en cierto tiempo empezaron a trabajar para justamente dar metafísica de un modo más pedagógico, un modo más sencillo, para que pudiéramos trabajar de un modo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, yo qué cabeza dura que andaba, que no aceptaba que Dios me estaba mandando por medio, de otra situación, un bien que yo no sabía. Y yo decía que no. Y yo porque yo decía, no, es que no, porque mi mente estaba limitada en cómo me iban a llevar las cosas. Entonces, a través de eso, aprendí justamente que cuando algo viene bueno, cuando algo viene bien, cuando vienen de personas que tú estimas o tienes cierta conexión, un objetivo, entonces como que todo se acomoda y la vida te manda por esos medios las bendiciones. Entonces, así me sigue ocurriendo, Anilú, o sea, pero son justamente cosas que tú vas viendo como en tu día a día, en tu diario vivir, cómo se expresan y cómo se van manifestando en ese respecto. Entonces, yo trato justamente de vivir desde ese lado, ¿me entiendes? Entonces, hay cosas que yo veo que vienen muy buenas, muy lindas, y yo sé que vienen de lo divino, no las cuestiono, y las dejo ser, dejo que se expresen, porque eso uno no conoce los planes que están en eso en un futuro, ¿sabes? O sea, hay conexiones y hay personas que de pronto te cambian tu vida y te hacen ver y comprender cosas de manera distinta y que quieren ayudarte y que estés expresándote cada vez de un modo superior. Y a veces uno no se da cuenta de esas cosas, pero Dios actúa a través de esos canales. Entonces, son cuestiones que digámoslo así, pues se van viviendo en esa situación. Las cosas no han cambiado mucho, se los digo. Yo lo único lo que yo disfruto más en la vida es dar charlas de metafísica, compartir
estar acá estudiando todo esto en conjunto, en grupos y demás. Y ese es, digámoslo así, parte de la brújula que yo sé que pone las cosas donde deben de ir. Entonces, si algo me gustaría también para ustedes es que también, que todo eso, ese mundo se expresara para ustedes, ese mundo de la manifestación mágica, porque ustedes tienen su brújula donde debe estar, ¿verdad? En lo divino, en lo superior, en la búsqueda hacia lo más alto. Gracias. Pues ahí está Luz. Bueno, para último, nada más comentar que sí, muy cierto lo que dices, que vivía, yo también vivía mucho en la rebeldía, en el escaruda, y desde el año pasado, o sea, como que quería que metafísica rápido se manifestaran las cosas, o sea, como que todo quería, pero también me he dado cuenta que, o sea, quería mi voluntad, no la voluntad de Dios, o sea, y ya en eso, el año pasado, mi carta así hacia el espíritu de la Navidad y todo lo que pedí, pues fue pues, más discernimiento, como tú lo dijiste así, no pedir nada, o sea, para mí nada, sino que todo lo que yo manifieste, que me venga, o sea, que sea para el bien y la gloria de Dios. Y sí, o sea, me he dado cuenta este año que me he soltado más, precisamente estaba muy aferrada a un negocio que tenía anteriormente. Y sí, pues sí me ha sido como un poquito doloroso porque se han ido clientas y clientas, pero me he dado cuenta que cómo creen, o sea, yo vivía en una lucha constante, pero había creado estas clientas en un estado de conciencia de carencia y obviamente y de desvalorización y no valoraban mi trabajo y pues siempre me regateaban mi trabajo o no valoraban mi trabajo y precisamente se han estado dando cosas que solas se van o yo me mantengo así como firme, ¿no? Como en estado de neutralidad, pero ellas hacen así como un revoltujo, hacen un chorro de cosas y al final pues yo les doy carta abierta de que se pueden buscar otras opciones. Y sí, precisamente me he dado cuenta que ahora, así como dices, pues siempre me llega el lado humano, ¿no? Algo no encuentro y me empiezo como a enojar y lo digo, hey, pero ya tienes otra manera de pedir las cosas y empiezo a decretar y luego cuando volteo ahí está la cosa, o sea, por ejemplo, hay cosas que ya me sale el lado humano, empiezo a decretar lo positivo y ya me acuerdo que tengo otra manera de pedir las cosas y en ese momento se empiezan a dar. Y ahorita precisamente he estado en esta medio lucha de que no sé qué pedir, o sea, la verdad no he hecho la carta del Espíritu Santo porque no sé qué pedir, o sea, todo lo que quiero, pues más que nada es que sea más que nada la voluntad de Dios, no tanto mi lado humano, mi deseo. Y esa es la parte como que ahorita, pues sí me ha estado llegando como el dejar toda la rebelión, todo lo que quiere uno, ¿no? Que sí, que metafísica y siempre estamos en el pedir, pero ahora sí veo que el estar buscando, o sea, estar dejando que se manifieste, como que va llegando solo. Sí, sí, Luz, es muy interesante todo eso que dices. Y justamente me recuerda esta enseñanza de Emmett Fox, que cuando uno no sabe qué pedir, uno lo que debe de pedir es sabiduría para saber por dónde van los tiros, para saber lo que uno necesita o de qué se va y de qué se trata todo eso. Entonces, muy ad hoc todo tu comentario. Ahí está Elena y los frijoles de Sonia se ven muy buenos. Pues mira, yo lo que quiero compartir es que me ha servido mucho todo esto de la interesante. He sido muy entregada, pero lo que sí fue como a la soledad me recuerda mucho a nosotros mismos. Yo siempre tuve como miedo a llegar a quedarme sola. Incluso antes, por ejemplo, si me llegaron a poner con el cáncer, la soledad no me agradaba tanto, sí, o sea, me hacía como que era un estado como de tristeza, de depresión. Y ya ahorita ya no, ahorita ya siento, o sea, de hecho,
lo he con mis hijas, saben que yo ya estoy preparada para quedarme sola en el momento que ellas decidan ya terminarle, ¿verdad? Su vida. Y pues me siento, en ese lado me siento muy contenta porque yo siento que ya me he desapegado aún más, o sea, a lo mejor de eso era lo que más me costaba trabajo, desapegarme, porque en sí como que de lo material no tanto, o sea, de lo, pues ahora sí las cosas materiales van y vienen, ¿verdad? Y se vuelven a tener si es para tu bien, pero en este otro sentido como que sí la pensaba y ahorita ya no, o sea, de hecho ellos me decían cuando ya los dos estaban aquí conmigo, me decían, lo hace sentir mucho y no, fíjate que no, o sea, no, pues como que me pegara tanto, no, porque yo digo, yo sé que no son míos, yo sé que son nietos y que van a venir y se van a ir, igual como lo es con mis hijas, entonces, pues igual eso me ha ayudado mucho. Ahorita pues estoy tratando de trabajar mucho lo que es un poco más la tolerancia en cuestión a lo que se hablaba mucho del amor divino y he observado también mucho dónde no puedo yo estar porque sí hay energías que o sea, de volada las siento que digo esto no es bueno para mí o hay lugares en los que yo observar que no debo estar por ciertas cuestiones o dices como que me chupan ahora sí y me cuesta trabajo para sacar todo esto, o sea, de hecho me roban la tranquilidad y tengo que trabajar con eso. Y te digo, pero sí, pues a mí sí me ha ayudado muchísimo y he entendido también, hay algo muy importante que he entendido, que las cosas no son como yo quiero que sean, sino como realmente tienen que ser por la ley divina, las cuales yo no conocía. ¿Sí? Exacto, Elena. Y ya estamos en la ley divina del tiempo, que se nos acabó el tiempo. Entonces, tenemos justamente, les agradezco su participación el día de hoy. Les mando un abrazote. Nos vemos muy pronto y seguimos con estos estudios próximamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Román. Gracias a ustedes. Pásenla muy bonito. Feliz Año Nuevo, chorizo con huevo. Gracias. Muy feliz. Sí, cómo no. Los frijoles de la Sonia, muy buenos. Gracias.